Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. Qué gusto recibirte hoy aquí porque además vienes a contarnos una buena noticia. Tenemos una tercera encuesta nacional sobre discriminación. Bienvenida. Así es, Katia. Muchísimas gracias por la invitación. Es una buena noticia porque tenemos un instrumento muy sofisticado y muy lleno de información que podemos compartir con la ciudadanía, que proviene de la ciudadanía en realidad. No tan buenas noticias en términos de los resultados que arrojan. Exacto. Pero a ver, antes de entrar a los resultados que son muy interesantes y que no vamos a poder agotar en la entrevista en lo absoluto, ¿para qué sirve esta encuesta? ¿Para qué le sirve a las personas que nos están viendo en la tele? Sirve una encuesta de este tipo que se hizo en todo el país, en 40,000 hogares, a más de 100,000 personas que se entrevistaron de toda la familia. Sirve, en primer lugar, para ver reflejadas situaciones que las personas viven todos los días. En lo cotidiano, las personas se enfrentan a situaciones de discriminación, de falta de acceso a derechos. Incluso hay veces que detectas que te discriminan en algún sentido y no te has dado cuenta que te discriminan en muchos más. Y entonces estas encuestas sirven, en primer lugar, para salir de la sensación de a mí es a la única persona a la que le pasa y ver también que... para ponernos un espejo como nación, ¿no? Para ponernos un espejo, absolutamente. Y también para darnos cuenta, porque casi todas las personas son discriminadas en algún momento de su vida, cuando eres niña o niño, cuando eres adulto mayor, o desde luego pertenencias étnicas, si eres una mujer, si eres un migrante, en fin, una persona con discapacidad o alguien de la diversidad sexual, estás expuesta a la discriminación. Pero no nada más estamos expuestas, también somos agentes discriminatorios. Claro. Muchas veces nos dejamos, digamos, permear por estos prejuicios, estos estereotipos, creemos en informaciones que no son ciertas, asumimos que ciertas personas no pueden hacer un trabajo por sus características o que no merecen un servicio por sus características y no nos damos cuenta que la discriminación nos afecta y nos lastima a todo el país. Y estas encuestas sirven primero para, como tú dices, ponernos un espejo, darnos cuenta de cuánto discriminamos y también para que le podamos exigir como ciudadanía al Estado que haga algo por acortar estas brechas. Es un termómetro también para el Estado y para los distintos, o sea, el Estado como ente, gobierno, pero también en este caso para distintos estados de la República que contribuyeron para pagar una sobrerepresentación en su estado para saber cómo está en particular, para saber dónde tienen que dedicarse más, ¿no? Dónde tienen que atacar la discriminación, dónde se tiene que invertir más. Yo te diría, Katia, que la encuesta nos pone una agenda muy clara. No vivimos en un país en donde haya igualdad. Eso es lo que concluye la encuesta. Sí. Y necesitamos darnos a la tarea de revisar todo lo que hacemos. Y sí, desde luego las instituciones del Estado necesitan moverse, necesitan realizar acciones para que la gente pueda vivir de una forma distinta, pero también el sector privado, también las escuelas, también las familias, también la interacción en la calle. En todos estos ámbitos detectamos situaciones de discriminación. Hablemos de dos cosas, Ale. Por un lado, de la cultura discriminatoria en la que todavía vivimos. Y por otro lado, de cómo están ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, según la encuesta. ¿Qué es lo que más te llama la atención acerca de esta cultura de la discriminación? Mira, me llama la atención, por ejemplo, la normalización de la violencia. O sea, los datos respecto de que algunas personas, un porcentaje de personas, alrededor, más del 3% todavía piensa que se justifica pegarle a un niño cuando se porta mal, claro, ¿no? O un porcentaje de alrededor de 18% de hombres que piensan que se justifique, bueno, que a una mujer la violan por la manera en la que se comporta o está vestida. Un 60% de personas que piensan que se justifica llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina. Esos datos que uno ve... Que además es una pregunta de una encuesta anterior y ha subido en esta encuesta, es decir... Así es, en el 2010 se hizo la misma pregunta. Las encuestas no son comparables porque se utilizaron metodologías distintas, pero podemos hacer, digamos, evaluaciones generales y sí vimos que hay más porcentaje de personas que contestaron que les parece que ver a jóvenes en una esquina justifica llamar a la policía. Y, por ejemplo, porque estás hablando de ciertas frases donde los encuestados dijeron si estaban no de acuerdo con eso. Y a mí me impresiona mucho saber que 39.1% de las personas están de acuerdo con esta frase. Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Qué bueno que la seleccionas, porque el tema de pobreza es un tema que generalmente se lee
separado de la discriminación. Como que pensamos que son dos fenómenos distintos. Lo que esta encuesta también nos enseña es que muchas de las condiciones de pobreza, de falta de servicios, de falta de acceso a la educación, al trabajo, a la salud, tiene que ver también, y tiene una correlación con la situación en la que al grupo al que la persona pertenece. Por ejemplo, no es normal, Katia, en un país en donde hubiera realmente condiciones iguales para todas y para todos, que el 72% de hablantes de una lengua indígena están afiliados al Seguro Popular, que, como sabes, tiene menor cobertura de enfermedades que el IMSS, ¿no? Si tienes algunas enfermedades, no las cubre el Seguro Popular. 72% están afiliados cuando es una cifra del 40% para el resto de la población. O sea, tienen una peor seguridad social las personas hablantes de lengua indígena que las de no indígena. O lo que platicábamos hace un momento, la tasa de analfabetismo. 20% de las personas con discapacidad no saben leer ni escribir, contra un 3.3% de la media nacional. Desde luego no es atribuible a que las personas con discapacidad no puedan aprender, exacto. No es atribuible a que las personas indígenas no quieran trabajar. Es que si 9 de cada 10 personas indígenas hablantes de lengua indígena no tiene un contrato por escrito, es que están en el sector informal, porque esos son los trabajos que nuestra estructura, la sociedad, las empresas, las instituciones gubernamentales han creado. Hemos creado una estructura que hace que los destinos estén predeterminados de esa manera. Exacto, desde tu nacimiento. Desde tu nacimiento, y no tiene nada que ver tu mérito, cuando en realidad no hay nada de mérito. Hay condiciones por el lugar en el que naces, por la etnia a la que perteneces, por el sexo que tienes. Por el color de tu piel. Por el color de tu piel, por tu orientación sexual, por tu origen de nacimiento, que hacen que tengas menos acceso a la educación, al trabajo, a la salud. Hay mucha diferencia, lo vemos en la encuesta, en acceso a derechos y a oportunidades por el tono de piel que tienen los mexicanos. Somos un país racista. Es una conclusión inevitable, Katia. Hay datos de, por ejemplo, escolaridad o los tipos de trabajo a los que tienen acceso las personas por su tono de piel, pero hay un dato muy general que te ilustra perfecto este racismo del que hablas. Es una escala de 9 tonos de piel, hay 3 más claros, 3 intermedios y 3 más oscuros. En el grupo de nivel socioeconómico más alto, hay una sobrerepresentación de los 2/3, digamos, de los tonos de piel más claros y solo 4% de los tonos más oscuros. Y ese porcentaje sube muchísimo cuando vas al nivel socioeconómico más bajo y baja la cantidad de personas de tono de piel más claro. Es decir, a tono de piel más claro, mejor nivel socioeconómico, a tono de piel más oscuro, peor nivel socioeconómico. Y desde luego que el tono de piel, como muchas de estas características, no se les puede atribuir pues una razón justificada y razonable para que las personas tengan o no acceso a las oportunidades. 1 de cada 5 mexicanos se han sentido discriminados, es más o menos la cifra. ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo lo podemos comparar? Me sorprende también que siga siendo, creo que sigue siendo, la apariencia física la razón más común de la discriminación. Así es, en la encuesta del 2010, que fue una metodología un poco distinta, pero sí recuperamos la misma causa. Y también es porque la apariencia física se vincula con muchas pertenencias, ¿no? a grupos en situación de discriminación. Puede ser el tono de piel, puede ser la forma de vestir, puede ser la pertenencia étnica que se expresa en la forma de vestir en ciertos lugares, puede ser también el hecho de ser mujer, en fin, se asocia con muchas condiciones de discriminación. Y llama la atención eso, y llama la atención que para los hombres la segunda es la forma de hablar. También, aparentemente... Mayor que entre las mujeres. Mayor que entre las mujeres. Aparentemente, en el espacio público, los hombres sienten un rechazo mayor por su forma de hablar. Yeah. Es difícil decir si estamos mejor o peor. Yo creo que estamos mejor en muchas cosas y estamos peor quizá en otras. También una cosa muy rescatable, Katia, es que lo que sí nos damos cuenta es que estamos mejor en conciencia de la discriminación en ciertos grupos. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Ahí la respuesta de las trabajadoras del hogar respecto de cuál es la razón por la cual se les discrimina, una inmensa cantidad dijo
porque no tenemos acceso a la seguridad social aunque trabajamos, ¿no? La informalidad en el empleo a que las orilla la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS, eso nos hace ver que hay un reconocimiento de parte de ellas mismas de sus derechos y de que sus derechos no se están cumpliendo. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Claro. Hay algunos ajustes, digamos, algunas bajas que notamos respecto, por ejemplo, de una mayor aceptación, todavía no significativa y todavía no es para descansar, pero del matrimonio igualitario. De las familias lesbo y homoparentales, ¿no? Exacto. O sea, hay mejorías leves en algunos prejuicios. Eso no quiere decir que no sea un foco rojo tener todavía esos prejuicios tan arraigados, pero sí que hemos mejorado un poco en algunas cosas. Ahora, estos datos de jóvenes, por ejemplo, que son irresponsables, que hay que llamar a la policía, son datos que preocupan muchísimo, porque son jóvenes que además de eso se encuentran con muchísimas barreras estructurales como falta de educación, falta de trabajo, en fin, muchas otras. Y entonces se conjuga el prejuicio con la práctica, o más bien el prejuicio lleva a una práctica que hace que al final del día las personas no puedan ejercer sus derechos. Una última pregunta rapidísima, Ale. Tú eres presidenta de CONAPRED desde el 2015, tu periodo termina en el 2019, podrías reelegirte por 4 años, pero será decisión del próximo gobierno. Pero ¿cómo ves que puede ser el papel de CONAPRED en el próximo gobierno? ¿Cuál te gustaría que fuera? ¿Cuál es la apuesta? CONAPRED es una institución que pues es un paraguas, se dedica a atender a muchos grupos en situación de vulnerabilidad y a pensar soluciones de políticas públicas, de acciones de gobierno. Mira, yo creo que si algo queremos es que esta encuesta convoque a los poderes del Estado, a todos los órdenes de gobierno, a tomar acciones urgentes para cortar estas brechas. Y en ese sentido, CONAPRED está hasta el frente con muchísimas herramientas que tenemos para acompañar el proceso de construcción de políticas públicas. Se necesitan hacer acciones afirmativas y medidas de igualación. Se necesita mejorar la calidad de la información de muchísimas otras fuentes. Se necesita tomar decisiones de política pública de corto, de mediano y de largo plazo para que de verdad no lleguemos, por ejemplo, a las metas del 2030 que tenemos con Naciones Unidas, otra vez sin haber cumplido con acortar estas brechas de desigualdad, ¿no? El lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, y lo que vemos en esta encuesta es que estamos dejando a mucha gente atrás y además la estamos dejando porque perteneciendo a ciertos grupos de población muy bien identificados. Nuestro trabajo es acompañar al sector público y al sector privado también a que puedan desarrollar soluciones para enfocarse a lograr acortar estas brechas. Ale Haas, presidenta de CONAPRED, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Katia. Gracias. Ustedes no se vayan, tenemos mucho más de esta entrevista con Alejandra Haas y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.